UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, materia Finanzas Corporativas, impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. Estudiantes de la FES Cuautitlán en licenciatura en Administración. Hernández Pérez Liliana Rosselli y Mendoza Arroyo Jessica. Tocaremos el tema Política de dividendos. Política de dividendos. Teniendo en cuenta que el objetivo principal del equipo directivo de una empresa consiste en maximizar el valor de la misma para sus accionistas, nos enfocaremos en el presente video para estudiar cómo afecta dicho valor en la política de dividendos. Para comprender mejor el tema es importante tener en cuenta el término dividendo, que hace referencia al dinero en efectivo que se paga de las utilidades. En términos generales podemos decir que es el pago directo realizado por la empresa a sus accionistas. Esto podríamos considerarlo un dividendo o parte de la política de dividendos. Concepto de política de dividendos. Beasley y Brigham conceptualizan que la política de dividendos de una empresa se relaciona con la decisión de distribuir las utilidades entre los accionistas o retenerlas y reinvertirlas dentro de la empresa. Las políticas de dividendos buscan lograr el equilibrio entre los dividendos actuales y el crecimiento futuro, además de maximizar el precio de las acciones obtenidas, mejorando su rentabilidad. Su principal característica es que es parte de la estrategia de una empresa. También recordemos que la empresa no está obligada a reembolsar a los accionistas mediante dividendos. Aunque los inversores saben que las empresas no están obligadas a pagar dividendos, muchos lo consideran como un referente de la salud financiera de una empresa. La mayoría de las compañías ven a una política de dividendos como una parte integral de la estrategia corporativa. El objetivo primordial es incrementar el valor de la empresa al ofrecer a los inversionistas rentabilidad, regularidad en los flujos de caja, comerciabilidad y disminución del riesgo. Para tener un control adecuado de la política de dividendos, existen medidas para valorar el comportamiento de estos. Por ejemplo, la tasa de dividendos pagados, la rentabilidad de los dividendos, el múltiple o la relación. Pago de dividendos. Existen dividendos pagados en efectivo y dividendos pagados en acciones. Los dividendos pagados en efectivo generalmente se hace la repartición de manera semestral y existe la posibilidad de que se abone algún dividendo extraordinario. Mientras, un dividendo repartido en acciones supone un incremento del número de acciones de una empresa y el consiguiente reparto de las nuevas acciones, de manera proporcional a los accionistas. Este tipo de reparto no supone una salida de capital de la empresa y puede ser una buena manera de distribuir un dividendo cuando la empresa no dispone de un efectivo en su balance. Método estándar para el pago de dividendos. La decisión de pagar un dividendo le corresponde al Consejo de Administración de la empresa. Cuando se declara un dividendo se convierte en una deuda de la empresa y no puede rescindirse con facilidad. Ahora vamos a conocer la cronología para el pago de un dividendo. Fecha de declaración. El Consejo de Administración aprueba una resolución para pagar un dividendo. Fecha ex dividendo. 2 días hábiles a las del registro se establece qué personas tienen derecho a recibir el dividendo. Fecha de registro. Fecha en la que un accionista tiene que aparecer en el registro para tener derecho a recibir un dividendo. Fecha de pago. Fecha en la que se envía por correo los cheques de pago de dividendos. Ahora veremos un ejemplo de línea del tiempo del pago de dividendo y el anuncio de tal. Fecha de declaración. Jueves 24 de junio. Recordemos que aquí el Consejo Administrativo o bien el Consejo Directivo declara un dividendo por acción de $0.15 para los titulares del registro del día martes 5 de octubre y para pagar el 26 de octubre. Fecha ex dividendos. Viernes 1 de octubre. Fecha de registro. Martes 5 de octubre. Las acciones comienzan a venderse como ex dividendos el viernes 1 de octubre. Es decir, 2 días hábiles antes del martes, 5 de octubre, la fecha del registro. Debemos tener en cuenta esta porque es muy importante, ya que aquí deben de aparecer todos los candidatos aprobados para el pago de dividendos. Fecha de pago, martes 26 de octubre. El martes 26 de octubre se envía cheques por $0.15 por acción a todos los titulares que aparecen en el registro del día martes 5 de octubre.
A continuación vamos a ver la tasa de dividendos pagados. La tasa de dividendos pagados, o el payout ratio, es el dinero repartido a los accionistas comunes de la empresa, como dividendos. Esta tasa o razón se expresa por el monto total de dividendos por acción, entregados a los accionistas, dividido entre la utilidad por acción, y por lo tanto, su interpretación responde a lo que muestre una proporción. La tasa de dividendos pagados, o payout, es igual al monto total de dividendos por acción, es decir, DPA, dividido entre la utilidad por acción, UPA. Ejemplo de tasa de dividendos pagados. Supongamos que la empresa B obtiene 53.130.000 de utilidades, reparte dividendos por 26.560.000 y tiene en circulación 1.000.000 de acciones. La tasa de dividendos pagados es igual al monto total de dividendos por acción entregados por un accionista. Esta divide entre la utilidad por acción. Al sustituir la fórmula tenemos que el monto total de dividendos por acción es de 26.560.000, mientras la utilidad por acción es de 53.130.000. Esto nos da un total o un valor final de 0.50, lo que quiere decir que la tasa de dividendo pagado es del 50%. Los dividendos por acción son el 50% de las utilidades de esa acción. Rentabilidad de los dividendos. La tasa de rentabilidad de los dividendos es el retorno total que ofrecen las acciones y se especifica mediante la relación entre los dividendos por acción y el precio de esta. Este principio reitera que la rentabilidad es la relación entre el flujo de caja que se recibe sobre el monto de lo que se invierte. La tasa de rentabilidad es representada por una I, que esta es igual a la relación entre los dividendos por acción y el precio de esta. Ejemplo, rentabilidad de los dividendos. Si un inversionista compra acciones de la empresa B por 34.770.000 y un año después recibe como dividendos 26.560.000, el flujo de caja recibido es de 26.560.000 y el valor invertido es de 34.770.000. Teniendo en cuenta la fórmula anterior, vamos a sustituir I es igual al flujo de caja, en este caso 26.560.000, entre el valor invertido, el valor de acción, que es de 34.770.000. Esto nos da como resultado I es igual a 0.764 o bien 7.64, es decir que la rentabilidad obtenida sobre esto es de 7.64. Al relacionar los dividendos con el precio de la acción, la rentabilidad obtenida justificará al inversionista su precio en el mercado. Los factores que influyen en la política de dividendos son las restricciones legales. Ya que existen restricciones legales que afectan a los dividendos, hay que tener en cuenta esta restricción en el momento de fijar la política de dividendos. Perspectiva del crecimiento de la empresa. La empresa puede tener fuentes alternativas de capital u oportunidades de inversión que afecten a los dividendos y los reduzcan. Restricciones internas. Muchas veces el reparto de dividendos se ve restringido por la disponibilidad de los recursos de la empresa. Consideraciones del mercado. El precio de las acciones de una determinada empresa se puede ver afectada por la perspectiva que tengan los accionistas sobre su política de dividendos. Ventajas de pagar o cobrar dividendos bajos. Impuestos. Los dividendos se suelen incluir en el impuesto a las ganancias. Por eso muchas veces los accionistas prefieren menores dividendos para no tener que declararlos. Confianza. El no pagar dividendo a los accionistas o disminuir su cuantía puede hacer que los accionistas pierdan la confianza en la empresa y vendan sus acciones. Capital de trabajo. La no distribución de dividendos o la distribución de dividendos más reducidos fortalecería el capital de trabajo dentro de una empresa. Ventajas de pagar o cobrar dividendos altos. Impuestos. Los accionistas muchas veces prefieren empresas que reparten dividendos más altos porque prefieren obtener más ingresos en el presente y así reducir la incertidumbre. Confianza. Los accionistas evalúan el desempeño de la empresa mediante los dividendos. Capital preferente. Capital preferente. Acción preferente es aquel título de crédito que tiene prioridad de dividendos sobre una acción común.
Este tipo de acciones preferentes tienen una tasa fija en sus dividendos. Sin embargo, es necesario destacar que los titulares de acciones preferentes en ocasiones no cuentan con privilegios de voto. Ahora bien, hablaremos de las características del capital preferente. Convenios restrictivos. Esta propiedad tiene la finalidad de avalar la existencia continua de la organización y el pago constante de los dividendos. Cuando no es respetado un convenio restrictivo de dichas acciones, puede suceder que un accionista preferente obtenga la representación de la junta directiva o bien obligar o exigir el retiro de sus acciones. Acumulación. Esta propiedad consiste en que todos aquellos dividendos que no han sido pagados deberán, junto con el dividendo actual, ser liquidados antes de cualquier accionista común. Es decir, deberán pagarse los dividendos atrasados en caso de que existan, así como el actual antes de que los dividendos pertenecientes a los accionistas comunes se paguen. Rescatables. Consiste en que un emisor podrá retirar las acciones que se encuentren en circulación dentro de un plazo determinado con un valor estipulado. Por lo general, el valor del rescate se establece por encima del valor inicial de la emisión. Sin embargo, con el paso del tiempo, su valor puede ser menor. Esta propiedad permite al emisor terminar el compromiso de pago fijo de la emisión de la acción preferente, siempre y cuando las condiciones del mercado sean óptimas. Ventajas. Una de las principales ventajas es efectuar negociaciones las cuales ayudan a incrementar a la organización por medio de la fusión o adquisición de empresas. También permite que el ingreso sea afectado de manera favorable. Desventajas. Para las acciones preferentes, su costo de emisión es muy elevado. El control de los accionistas actuales se ve afectado con el uso de las acciones preferentes. Método para calcular acciones preferentes. Una acción preferente ejemplifica una perpetuidad, porque al ser adquirida una acción preferente se establece otorgar un dividendo fijo en efectivo otorgado en un periodo indefinido. Para poder obtener o calcular una perpetuidad, se aplica la siguiente fórmula. BP es igual a C sobre R. BP es valor presente, C cantidad de efectivo y R la tasa de interés. Aplicación para el cálculo de una acción preferente. El corporativo industrial La Tacita SADCB pretende vender acciones preferentes a un costo de 1.700 pesos por acción. Por otra parte, existe una emisión de acción preferente muy parecida, la cual ya está a la venta y mantiene un precio de 680 pesos por cada una, y ofrece un dividendo de 17 pesos cada año. ¿A qué precio deberá ofrecer La Tacita SADCB dividendos si desea vender acciones preferentes? A continuación daremos solución. Las acciones preferentes que actualmente están a la venta tienen un valor presente de 680 pesos y un flujo de efectivo de 17 pesos cada año. Dado que esta es una perpetuidad, se aplica la fórmula correspondiente y se sustituyen valores. Utilizaremos la fórmula de valor presente es igual a cantidad de efectivo sobre tasa de interés. Pero antes se deberá obtener el primer valor de R, despejando la fórmula correspondiente. Al despejar nos queda nuestra fórmula, R es igual a C sobre valor presente. Al sustituir valores nos queda que R es igual a 17 sobre 680 y obtenemos como resultado 0.025 o 2.5%. Ahora bien, para que la entidad económica de La Tacita SADCB pueda ser competitiva con su nueva acción preferente dentro del mercado y sea atractiva para los compradores, deberá ofrecer un 2.5% por trimestre, por lo que el valor presente va a ser de 1.700 pesos. El precio del dividendo debe ser tal que, por lo cual ahora vamos a determinar C. C es igual a BP por R, o bien valor presente por tasa de interés. Al sustituir valores nos queda que C es igual a 1.700 por 0.025, que nos da como resultado 42.50. Así que La Tacita SADCB deberá ofrecer un dividendo trimestral con un precio de 42.5 pesos. Como conclusión llegamos a que la política de dividendos es un plan de acción que debe seguirse al pie de la letra, ya que éste nos ayuda a decidir la distribución de nuestras utilidades o del efectivo, es decir, la distribución de dividendos, de tal manera que tengamos una distribución equitativa, eficaz y eficiente.